escuché el timbre a las 4:23 de la tarde. Lo sé exacto porque miré el reloj del horno mientras corría hacia la puerta con las manos llenas de harina, pensando que por fin había llegado el pastel que había encargado. Abrí. Y ahí estaba ella, sola, con un vestido rosa que le quedaba grande en los hombros, una mochila de unicornio colgando de un solo tirante y los ojos más rojos que había visto en mi vida. Mi sobrina de 9 años, parada en la vereda de mi casa temblando, me miró y dijo apenas un hilo de voz: «Tía, nadie me abrió la puerta». Y en ese segundo, algo dentro de mí se quebró de una forma que todavía, mientras te cuento esto, no he logrado explicar del todo. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si esta historia te toca, aunque sea un poquito, dale like ahora mismo, porque necesito saber que no soy la única persona que ha sentido esta rabia, este dolor de ver a un niño abandonado por los adultos que deberían cuidarlo. Suscríbete también, porque lo que viene después te va a doler todavía más. Y quiero que estés aquí cuando lleguemos al final, cuando entiendas por qué esa tarde cambió absolutamente todo entre mi familia y yo. Y si alguna vez viviste algo parecido, si alguna vez fuiste ese niño esperando en una puerta que nadie abrió, escríbelo en los comentarios. Yo lo voy a leer. Todos lo vamos a leer. A veces contarlo es la única forma de empezar a sanarlo. Ahora, déjame llevarte al principio, porque para entender por qué esa tarde me destrozó, tienes que saber quién era yo antes de que pasara esto. Yo era la tía divertida, la que vivía sola, la que trabajaba desde casa diseñando páginas web, la que nunca tuvo hijos propios, pero que amaba a mi sobrina Emma como si el útero que la cargó hubiera sido el mío. Mi hermana Valeria, su mamá, y yo no éramos precisamente cercanas. Nunca lo fuimos, ni siendo niñas. Ella era la ordenada, la que seguía las reglas, la que se casó joven con Marco, un hombre que al principio parecía bueno, trabajador, con esa sonrisa fácil que engaña a las familias enteras. Yo era la otra, la incómoda, la que hacía preguntas que nadie quería responder en las cenas de Navidad. Pero cuando nació Emma, algo en mí se acomodó distinto. La cargué en el hospital, con esas manitos diminutas cerrándose alrededor de mi dedo meñique, y supe que esa niña iba a ser importante en mi vida, pasara lo que pasara con su madre y conmigo. Los años pasaron y esa promesa se cumplió sola, sin que yo hiciera mucho esfuerzo. Emma me buscaba. Me llamaba: «Tía Renata, ven a mi casa». Me mandaba dibujos por WhatsApp cuando apenas aprendía a escribir mi nombre, tía Rena, en mayúsculas torcidas. Yo la recogía del colegio cuando Valeria tenía turnos dobles en el hospital donde trabajaba como enfermera. Yo era quien la llevaba al parque los sábados, quien le enseñó a andar en bicicleta porque Marco, según decía siempre, no tenía tiempo. Y aunque con mi hermana la relación seguía siendo fría, distante, llena de silencios incómodos en las comidas familiares, con Emma yo tenía algo que nunca imaginé tener, una relación pura, sin condiciones, sin historia pesada de por medio. Ese año, para su cumpleaños número 9, Valeria había organizado algo grande. Un salón alquilado, animadores, un castillo inflable, 50 invitados entre primos, compañeros de colegio y vecinos. Emma no hablaba de otra cosa desde hacía semanas. Me llamaba toda la noche para contarme los detalles. El tema iba a ser de sirenas, quería un pastel de 3 pisos, había hecho una lista de canciones para el de que había memorizado letra por letra. «Tía, vas a venir, ¿verdad?» «Prométeme que vas a venir primero que nadie». Y yo prometí. Claro que prometí. Le dije que llegaría 1 hora antes para ayudar a decorar, que llevaría los globos de colores que ella había elegido, morado y dorado, porque el rosa ya lo usa todo el mundo, tía. El día de la fiesta yo tenía una entrega de trabajo urgente, un cliente exigente que no aceptaba retrasos, y por primera vez en meses discutí conmigo misma sobre si llegar 1 hora antes como había prometido o llegar justo a la hora del evento. Al final, decidí terminar el trabajo rápido y salir corriendo, calculando que llegaría con el tiempo justo, quizás 15 minutos antes de que comenzara la fiesta oficialmente. Fue el error que más me ha perseguido en la vida, porque si hubiera llegado a la hora que prometí, quizás Emma nunca hubiera tenido que caminar sola por la calle, tocar el timbre de mi casa temblando, con el maquillaje de mariposa que alguien le había pintado en la mejilla ya corrido por las lágrimas. Cuando terminé el trabajo miré el celular y tenía 7 llamadas perdidas de un número desconocido y 2 mensajes de Emma en el chat que teníamos las dos. Uno decía: «Tía, ¿dónde estás?», con la ortografía apurada de una niña de 9 años, y el segundo, media hora después, decía solamente: «Nadie vino». Sentí el estómago caerse al piso. Llamé de inmediato, nadie contestó. Llamé a Valeria, directo al buzón de voz. Llamé a Marco, tampoco contestó. Y entonces, mientras marcaba por tercera vez el número de mi hermana con las manos temblando, escuché el timbre de mi propia casa. Ahí estaba ella, sola, en la puerta. No lo entendí de inmediato. Mi cerebro tardó unos segundos, esos segundos eternos donde el cuerpo reacciona antes que la mente en procesar lo que estaba viendo. Una niña de 9 años, disfrazada de sirena a medias,
con el cabello despeinado por el viento, parada sola frente a mi puerta, a 6 cuadras de su propia casa, sin un adulto a la vista. «Tía, nadie me abrió la puerta», repitió, y esta vez la voz se le quebró completamente y se puso a llorar con esos sollozos profundos, ahogados, de quien ha estado aguantando el llanto durante mucho más tiempo del que debería. La abracé tan fuerte que sentí sus costillas pequeñas contra mi pecho. Sentí cómo temblaba, sentí el frío de sus manitos contra mi espalda. La metí a la casa. Le quité los zapatos de charol que ya tenían el borde raspado de tanto caminar y la senté en el sofá con una manta encima, aunque no hacía frío, porque algo en mí sabía que necesitaba sentirse envuelta, protegida, segura. Y entonces, con la voz todavía entrecortada, entre hipos y lágrimas, Emma empezó a contarme lo que había pasado. Y cada palabra que decía fue como una piedra cayendo directo a mi estómago. Me contó que su mamá la había dejado en el salón del cumpleaños a las 2 de la tarde, diciéndole que tenía que resolver algo rápido y que volvería en 20 minutos, que su papá iba a llegar directo desde el trabajo, que las señoras del salón, contratadas solo para servir la comida y armar las mesas, no eran responsables de cuidar niños, que a las 3 de la tarde, cuando ningún invitado había llegado todavía porque la fiesta comenzaba a las 4, Emma se quedó completamente sola en un salón alquilado, con globos morados y dorados que alguien más había puesto, con un castillo inflable ya montado, pero sin nadie que la acompañara a subir. Que llamó a su mamá al celular prestado de una de las señoras del catering, y su mamá le dijo, con la voz apurada, «Ya casi llego, mi amor, dame 15 minutos más». Que esos 15 minutos se convirtieron en 1 hora. Que a las 4 de la tarde, cuando ya deberían haber estado llegando los 50 invitados, el salón seguía vacío, silencioso, con la música de fondo sonando para nadie. Y entonces me contó lo que de verdad me rompió el alma, que decidió caminar sola hasta mi casa, porque yo era la única persona en la que confiaba que sí iba a abrirle la puerta. 6 cuadras. Una niña de 9 años caminando sola 6 cuadras, cruzando 2 avenidas, con un vestido de fiesta y sandalias que le lastimaban los pies, porque en algún lugar de su corazón infantil había decidido que su tía era más confiable que su propia madre. Si esto ya te está doliendo, imagínate lo que sentí yo, escuchándolo en tiempo real, con esa niña temblando entre mis brazos. Llamé a mi hermana 14 veces esa tarde, 14, y a la 15ª llamada finalmente contestó. Su voz sonaba rara, apurada, con un fondo de ruido que no logré identificar de inmediato. «Renata, ¿qué pasa?», me dijo, como si nada, como si no supiera exactamente qué estaba pasando. Y ahí exploté. Le grité que su hija estaba en mi casa, que había caminado sola por la calle, que nadie había ido a la fiesta que ella misma organizó, que Emma pensó que su mamá la había abandonado en un salón vacío el día de su cumpleaños. Hubo un silencio larguísimo del otro lado, y entonces Valeria dijo algo que jamás voy a olvidar. «Ay, no, se me pasó completamente la hora. Se le pasó la hora. El cumpleaños de su única hija, se le pasó la hora». Le pregunté dónde estaba, y ahí llegó la primera gran revelación de esa tarde, el primer giro que ni en mis peores sospechas hubiera imaginado. Valeria no estaba en el hospital trabajando, como me había dicho hacía semanas que estaría antes de la fiesta, por si acaso surgía una emergencia. Valeria estaba en un hotel del centro de la ciudad, con un hombre que no era Marco. El silencio que siguió a esa confesión fue tan denso que sentí que se me tapaban los oídos. Emma, sentada a mi lado en el sofá, había dejado de llorar y me miraba con esos ojos enormes, esperando entender por las expresiones de mi cara lo que yo estaba escuchando, porque los niños siempre saben cuando algo grave está pasando, aunque no entiendan las palabras exactas. Valeria empezó a llorar del otro lado del teléfono, a decirme que llevaba meses viéndose con este hombre, un excompañero de la universidad que había reaparecido en su vida por redes sociales, que su matrimonio con Marco llevaba años muerto por dentro, aunque nadie afuera lo notara, que ese día había planeado solo pasar un rato, antes de la fiesta, y perdió completamente la noción del tiempo. Me dijo, y esto lo recuerdo palabra por palabra porque se me quedó grabado a fuego. Pensé que Marco iba a llegar temprano, pensé que él se iba a hacer cargo, pero Marco tampoco había llegado. Y ahí vino el segundo giro de esa tarde maldita. Cuando finalmente logré comunicarme con Marco, casi 2 horas después de que Emma tocara mi puerta, su explicación fue todavía más fría que la de Valeria. Me dijo que él sabía que la fiesta era ese día, pero que asumió sin confirmarlo con nadie que Valeria estaba a cargo de todo desde temprano. Así que él decidió quedarse terminando algo importante en su trabajo, algo que en realidad, según descubrimos semanas después, ni siquiera era trabajo, sino una reunión con un abogado de divorcios que llevaba semanas contactando en secreto. Los dos, cada uno por su lado, sin decírselo al otro, estaban ya construyendo la salida de ese matrimonio. Los dos, cada uno por su lado, decidieron que esa tarde, la tarde del cumpleaños de su hija, era el momento perfecto para atender sus propios asuntos, confiando ciegamente en que el otro se haría cargo.
Y en el medio de ese silencio, de esa negligencia compartida, de esa guerra fría entre dos adultos que ya no se hablaban con honestidad hacía meses, quedó una niña de 9 años sola en un salón de fiestas vacío, y después sola en la calle, caminando hacia la única puerta que confiaba que se abriría. Te pido que te quedes hasta el final de este video, porque lo que pasó después de esa noche cambió por completo la relación que yo tenía con mi familia y también cambió para siempre quién iba a criar realmente a esta niña. Esa noche, después de que colgué el teléfono con Marco, me senté en el piso de mi sala, frente a Emma, que ya se había quedado dormida sobre el sofá con la manta hasta el cuello, todavía con restos de maquillaje de mariposa corrido en la mejilla, y sentí una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que me costó respirar. Rabia hacia mi hermana, hacia Marco, hacia ese sistema de mentiras que habían construido alrededor de una niña que solo quería un cumpleaños con globos morados y dorados. Y tristeza, una tristeza profunda, porque entendí en ese momento que Emma llevaba tiempo, quizás meses, sintiendo que sus padres no estaban realmente presentes, aunque estuvieran físicamente en la misma casa. Recordé entonces pequeñas cosas que había ignorado o que había preferido no ver. Recordé que en las últimas semanas Emma me llamaba más seguido de lo normal, a veces solo para hablar de nada, del colegio, de una serie que estaba viendo, pero se quedaba en la llamada más tiempo del necesario, como si no quisiera colgar. Recordé que una vez me preguntó, de la nada, mientras comíamos helado en el parque, «Tía, ¿tú crees que mamá y papá se quieren todavía?» Y yo, torpemente, le dije que claro que sí, que no se preocupara por esas cosas, que esas eran cosas de adultos. Me arrepentí tanto de esa respuesta esa noche, sentada en el piso de mi sala, que sentí ganas de llamarla otra vez, aunque estuviera dormida, solo para decirle que tenía razón en preocuparse, que sus instintos no le habían mentido, que los adultos a veces se equivocan de formas que lastiman a quienes menos culpa tienen. Al día siguiente, Valeria llegó a mi casa a buscar a Emma. Llegó con los ojos hinchados, sin maquillaje, con la ropa del día anterior todavía puesta, y no supe si sentir lástima o rabia al verla así. Se paró en la puerta, la misma puerta donde su hija había tocado el timbre sola el día anterior, y me dijo, «Gracias por cuidarla», con una voz tan pequeña que apenas la reconocí como la voz de mi hermana. Le pregunté sin filtro, sin cuidar las palabras, cómo pensaba explicarle a Emma lo que había pasado. Y ella, mirando al suelo, me dijo algo que todavía hoy me da escalofríos. No sé si voy a poder explicárselo nunca. No sé si yo misma lo entiendo. Esa frase se quedó flotando en el aire entre nosotras durante lo que sintió como una eternidad. Lo que vino después de esa tarde fue un torbellino de meses que transformó completamente a mi familia y que también me transformó a mí. Valeria y Marco se separaron oficialmente 6 semanas después del cumpleaños fallido. La noticia no sorprendió a nadie que hubiera estado prestando atención, pero sí devastó a Emma de una forma que ningún adulto en su vida supo manejar bien al principio. Hubo gritos en las noches de intercambio de custodia. Hubo silencios larguísimos en las cenas familiares que ya de por sí eran tensas. Hubo un abogado, papeles, una casa que se vendió, una mudanza a un departamento más pequeño donde Emma tuvo que compartir cuarto con las cajas todavía sin desempacar durante meses. Y en medio de todo ese caos, hubo un giro que yo tampoco esperaba, el tercer gran quiebre de esta historia. Valeria, agobiada por el proceso de separación, por el trabajo, por su propia culpa que la carcomía por dentro cada vez que miraba a Emma a los ojos, empezó a apoyarse en mí de una forma que nunca antes había hecho. Al principio eran pequeñas cosas. ¿Puedes recoger a Emma del colegio hoy? ¿Tengo una cita con el abogado? Después se convirtieron en días enteros, después en fines de semana completos. Y aunque una parte de mí, la parte más honesta y menos generosa, sentía rabia porque otra vez era yo quien terminaba resolviendo lo que mi hermana no podía sostener. Otra parte de mí, la parte que había cargado a Emma recién nacida en el hospital años atrás, sabía que no había forma de decir que no. Hubo una noche, unos 3 meses después del cumpleaños, en la que Emma se quedó a dormir en mi casa un martes cualquiera, sin ninguna razón especial, solo porque Valeria tenía turno nocturno y no quería dejarla sola en el departamento nuevo. Estábamos las dos en mi cama, con la luz apagada, cuando Emma, en la oscuridad, me preguntó algo que no esperaba. «Tía, ¿tú alguna vez me vas a dejar esperando en una puerta?» La pregunta me atravesó el pecho como un cuchillo. Le tomó la mano en la oscuridad y le dije que no, que jamás, que si algún día ella tocaba mi puerta yo iba a estar del otro lado, sin importar qué estuviera haciendo, sin importar qué tan urgente pareciera cualquier otra cosa en mi vida. Ella se quedó en silencio un rato, y después me dijo, con esa sinceridad brutal que solo tienen los niños: «Yo sé que tú sí me quieres de verdad, tía, porque cuando toqué tu puerta ese día, tú abriste rápido, ni siquiera te tardaste». Esa frase, dicha en la oscuridad de mi cuarto por una niña de 9 años, se convirtió en la razón por la que meses después,
Cuando Valeria me lo propuso entre lágrimas una tarde en mi cocina, acepté sin dudarlo ser algo así como una segunda guardiana legal de Emma, compartiendo responsabilidades con ella de una forma que ningún papel del gobierno reconoce del todo, pero que en la práctica significaba que Emma ahora tenía 2 casas donde siempre alguien iba a abrirle la puerta. Pero no quiero que pienses que todo se resolvió fácil, ni rápido, ni bonito, porque no fue así. Hubo un cuarto giro en esta historia, uno que casi rompe la relación que había reconstruido con mi hermana, y quiero contártelo porque creo que es la parte más honesta de todo esto. Aproximadamente 8 meses después del cumpleaños, Valeria descubrió que yo le había estado enseñando a Emma técnicas de lo que ella llamó, con rabia, manipulación emocional hacia sus padres. Lo que en realidad había pasado era mucho más simple y mucho menos calculado. Emma, después de meses de terapia infantil, que yo misma había insistido en pagar de mi bolsillo, porque sentía que era necesario, había aprendido a nombrar sus emociones, a decir frases como «eso me hizo sentir abandonada» o «necesito que confirmes conmigo si vas a venir, no solo que lo digas». Valeria interpretó esto como que yo había puesto esas palabras en la boca de su hija para hacerla quedar mal como madre. Discutimos fuerte esa noche, una discusión que se sintió como abrir viejas heridas de nuestra propia infancia como hermanas, heridas de comparación, de celos, de quién había sido siempre la buena hija y quién la problemática. Le grité cosas que no debí gritarle, cosas sobre que ella siempre había priorizado su propia vida por encima de la de su hija, que el cumpleaños fallido no había sido un accidente aislado, sino un síntoma de algo mucho más profundo y mucho más viejo en ella. Ella me gritó de vuelta que yo nunca había tenido hijos propios, y por eso no entendía lo difícil que era, que yo jugaba a ser la tía perfecta, porque nunca había tenido que cargar con la responsabilidad real, todos los días, de criar a un ser humano completo. Esas palabras dolieron mucho porque tenían un fondo de verdad incómoda que yo no quería mirar. Pero también supe, en ese momento de la discusión, que estábamos las dos heridas, las dos cargando culpas distintas, y que gritarnos no iba a arreglar nada de lo que Emma necesitaba. No hablamos por casi 3 semanas después de esa pelea. 3 semanas en las que Emma quedó atrapada, otra vez, en el medio de 2 adultas que decían amarla, pero que no lograban ponerse de acuerdo en cómo demostrarlo. Fue Emma, con 9 años recién cumplidos, quien nos obligó a reconciliarnos. Me escribió una carta a mano, con esa letra todavía torpe de niña que está aprendiendo cursiva, y me la dejó en la puerta de mi casa un sábado por la mañana metida en el buzón. Decía, más o menos, porque todavía la conservo y la he leído tantas veces que la sé casi de memoria. Tía, no me gusta que tú y mamá estén peleadas. Yo las quiero a las dos. Por favor, abran la puerta la una a la otra, como tú siempre me abres la mía a mí. Lloré leyendo esa carta parada frente a mi buzón, con el sol de la mañana pegándome en la cara, sintiendo el peso completo de todo lo que había pasado ese año. Llamé a Valeria esa misma tarde. No hablamos de la pelea directamente al principio, solo hablamos de Emma, de lo bien que le estaba yendo en el colegio a pesar de todo, de cómo había empezado a dormir mejor desde que la rutina entre las 2 casas se había estabilizado. Y en algún punto de esa llamada, sin planearlo, las dos empezamos a llorar al mismo tiempo, cada una en su propia casa, con el teléfono pegado a la oreja, pidiéndonos perdón por cosas que iban mucho más allá de esa pelea puntual. Perdón por años de distancia entre hermanas. Perdón por competencia silenciosa. Perdón por no haber sabido, ninguna de las dos, cómo pedir ayuda antes de que las cosas llegaran al punto de quiebre de aquel cumpleaños. Hoy, mientras te cuento esto, ha pasado poco más de un año desde aquella tarde en la que Emma tocó mi puerta sola, con el vestido de sirena a medio armar y el maquillaje corrido por las lágrimas. Las cosas no son perfectas, y creo que sería deshonesto contarte esta historia, como si todo se hubiera resuelto de forma mágica, porque la vida real no funciona así. Valeria y Marco siguen divorciados, siguen teniendo roces, siguen aprendiendo, cada uno por su lado, a ser padres presentes de una forma en la que quizá nunca lo fueron cuando estaban casados y ocupados en salvar un matrimonio que ya no daba más. Pero algo cambió profundamente en la forma en que todos, cada uno a su manera, empezamos a cuidar a Emma. El mes pasado fue su 10º cumpleaños, y esta vez quiero que sepas, nadie llegó tarde. Lo organizamos entre las 3, Valeria, yo, e incluso Marco ayudó con la parte de la comida, algo que un año atrás hubiera sido impensable. Fue en el jardín de mi casa, algo pequeño, íntimo, sin salón alquilado ni 50 invitados, solo la familia cercana y sus amigas del colegio. Emma llegó del brazo de su mamá, con un vestido amarillo que ella misma eligió, y cuando cruzó la puerta de mi jardín, la misma puerta donde un año atrás había tocado el timbre completamente sola, se detuvo un segundo, miró alrededor, vio a toda la gente que la esperaba dentro, sonriendo, con globos morados y dorados colgando del techo porque insistió en que fueran esos colores otra vez,
y me miró a mí, específicamente a mí, con una sonrisa que todavía se me queda en la garganta cada vez que la recuerdo. Se acercó, me abrazó fuerte y me dijo al oído, solo para que yo lo escuchara. Esta vez sí abrieron todos la puerta. Y ahí, parada en mi jardín, con el sol de la tarde bajando lento sobre nosotros, entendí que quizás el trabajo más importante que hice ese año no fue diseñar páginas web, ni ganar dinero, ni ninguna de las cosas que antes consideraba prioridades en mi vida. El trabajo más importante fue asegurarme de que una niña de 9, ahora 10 años, nunca más tuviera que caminar sola por 6 cuadras, buscando la única puerta en la que confiaba que alguien iba a abrirle. Si llegaste hasta acá, quiero pedirte una última cosa. No dejes esta historia en un simple video que viste y olvidaste. Si conoces a un niño, sobrino, hijo, nieto, vecino, que últimamente parece estar buscando algo de atención de una forma que no logras entender del todo, préstale atención de verdad. Pregúntale cómo está, no de la forma automática con la que preguntamos por costumbre, sino de la forma en la que realmente esperas una respuesta honesta. Porque a veces la diferencia entre un niño que se siente seguro y un niño que camina solo 6 cuadras buscando quien le abra la puerta, es simplemente que un adulto decidió estar presente cuando importaba. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te movió algo por dentro, ya sabes qué hacer. Dale like, compártela con alguien que la necesite escuchar hoy y cuéntame en los comentarios tu propia historia. Porque estoy segura de que no soy la única que ha vivido algo así. Y a veces, solo a veces, contarlo en voz alta es lo que empieza a sanar la herida.